Hola, mi nombre es Erika Ivette Casimiro Regalado, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy en la carrera de Ingeniería Industrial, llevando la materia de Control Estadístico de Calidad a cargo del maestro, el ingeniero Juan José Morales Ibarra. Estamos trabajando en la unidad número 2, es la actividad número 1. Son la resolución de algunos ejercicios y algunas definiciones. Todo esto hablando sobre las herramientas de la calidad. Herramientas de la calidad, gráficas de control. Vamos a comenzar con algunas definiciones. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo de un tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos a la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Esos puntos fuera de control indican que esos subgrupos están arriba de lo esperado. Como se muestra aquí, dice que el límite superior es de 602.474 y ellos se encuentran por arriba de ese límite. Límites de control contra límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación de un proceso y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso, verdadero, no necesariamente el proceso deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de la calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Dice, no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación de causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios de una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales.
Herramientas de calidad. Ejemplo de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Ya aquí tenemos una tabla donde nos dice el proceso, la causa común de variación y la causa especial de variación. El proceso es hornear un pan. Causa común de variación. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación. Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Registrar información del contacto del cliente. Causa común de variación. Un operador experimentado comete un error ocasional. Causa especial de variación. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores al ingreso de datos. Proceso. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Causa común de variación. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resulta en variaciones menores en la resistencia de los productos lote a lote. Y la causa especial de variación sería cambiar a un proveedor de plástico menos fiable, llevar a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Variación por causas comunes, variación por causas especiales. Aquí tenemos dos grafiquitas donde nos dice causas comunes, vemos que aún se encuentra dentro de, y por causas especiales vemos que sí hay puntitos rojos. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 y a fin de crear una gráfica de control mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación puede ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos, más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Ok, aquí tenemos un pequeño video que no lo vamos a presentar. Era sobre un ejemplo donde se aplican las herramientas de la calidad. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributo. Los datos de atributos tienen dos subtipos, los binomiales y los de Poisson. Tipos de datos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos es de una muestra, también puede ser una variable de atributos.
Tipos de datos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener, y los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o un proceso, como un ejemplo de longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Y se puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero una unidad misma puede ser no conforme o conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es conforme. Datos del proceso sobre atributos y datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, ya serían 3 defectos. Los datos de procesos sobre atributos y datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control para variables, gráficas XR. La gráfica XR puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño de un subgrupo sea de 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es de 9 o más, utiliza una gráfica de XS. Una gráfica de XR grafica la media del proceso y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y las variaciones del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o a la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Gráficas de control para variables XR. Gráficas XR. La gráfica X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control para la gráfica X se calculan los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos o pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría.
Dice, un ejemplo, dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. Dice, y en total se tomaron 625 lecturas. Y aquí nos muestra una de las lecturas. Aquí tenemos los datos de la temperatura. Aquí abrimos este mini tab. Ya vemos que tiene capturados los días, tiene los números de máquina y tiene la temperatura. Vemos que tiene graficados los 625 datos. Aquí vamos a graficarlo como nos está pidiendo el problema, una gráfica XR. Nos vamos a estadística, control chart, variables chart de subgrupos y nos vamos a XR. Ok, vamos a seleccionar la temperatura. Aquí el subgrupo nos dice que era de 5. En test vamos a seleccionar todas. Aquí vemos que nada más está seleccionada una. Que points, que off, que points. Okay, le vamos a poner la etiqueta. Gráfica de control XR de la temperatura. Ok. Y aquí tenemos nuestra gráfica de control XR. Aquí nos vemos en la gráfica de las medias. Cada puntito azul indica un dato proporcionado. Tenemos un límite inferior de 22.688, un límite superior de 26.945, una media de las medias de 24.816. Y la línea verde nos indica es donde es la media, que es de 24.816. Y los demás puntitos azul, que son nuestros demás datos, vemos que todo se encuentra dentro de control. Y nos vamos a la gráfica siguiente y nos damos cuenta que el límite inferior está en 0, el límite superior está en 7.803 y tenemos una R de 3.690. Ok. Seguimos con otro ejercicio. Dice, otro ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR para los siguientes datos, de los cuales se representan 125 días consecutivos de los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje y en total se sumaron 750 datos. Abrimos nuestros datos. Aquí nos damos cuenta que ya tenemos capturados los datos. Tenemos los días, la máquina y la presión del vacío en pascales. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Nos vamos a estar control chart, variables de subgrupos XR. Aquí seleccionamos porque lo que queremos saber es la succión.
Aquí nos dice que fue el subgrupo de 6, que fueron 6 máquinas. Seleccionamos todos. Ok. La etiqueta le vamos a poner gráfica de control de succión en pascales. Aquí nos muestra nuestra gráfica de control de succión en pascales. Ya nos dimos cuenta que tiene un límite inferior de 3.8934, un límite superior de 4.0051 y la media de las medias de 3.9493. Aquí sí nos muestra 2 puntos que están en rojo, que eso muestra que esos están fuera de control. Los puntos azules son nuestros datos, línea verde es la media y puntos rojos fuera de control. Y nos damos cuenta que en la siguiente gráfica, la gráfica de R, nos muestra un límite inferior de 0 con un R de 0.1156 y un límite superior de 0.2317. Aquí nos muestra igual los puntos que se encuentran fuera de control. Continuamos. Gráficas XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es de 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la medida del proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso, que sería la gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variable en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar la gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos en llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo de un tiempo. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero su gráfica S porque ese proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pueden ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control y no la detectaría. Vamos a realizar un ejercicio. Dice, ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, de los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura en 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Aquí tenemos nuestro Minitab, lo vamos a abrir. Aquí ya nos muestra los días, la máquina y la temperatura. Aquí ya tenemos capturados todos los días, todos los datos. Son $1250 datos. Ok, nos vamos a Stat, Control Chart, Variable Chart y nos vamos a XS. Aquí vamos a seleccionar la temperatura
Aquí nos dice que fueron 25. Seleccionamos todos. Y en etiqueta le vamos a poner gráfica de control. Aquí tenemos nuestra gráfica de control. Nos muestra nuestro límite inferior de 23.044 con una media de 23.6567 y un límite superior de 24.089. En este nos podemos dar cuenta que tenemos un dato fuera de control. Aquí lo marca en rojo. Para nuestra gráfica S, que es de desviación estándar, nos dice que un límite inferior es de 0.4865, una desviación estándar de 0.8614 y un límite superior de 1.2362. A diferencia de la otra gráfica, que todos nuestros puntos están en azul, no tenemos ningún punto en rojo. Vamos al siguiente ejercicio. Dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, de los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas. En un montaje total se tomaron 750 datos. Abrimos nuestro archivo Minitab. Aquí están nuestros datos, los días, la máquina y la presión de vacío en pascales. Hacemos lo mismo, nos vamos a Stat, Control Chart, Variable Chart, XS. Seleccionamos la succión, 25. Vamos a poner y aquí tenemos nuestra gráfica de control XS para succión en pascales. Tenemos un límite inferior en nuestra gráfica de las medias de 4.01613 con una media de 4.04584 y un límite superior de 4.07555. Aquí nos damos cuenta que el punto 3 lo tenemos fuera de control. En nuestra gráfica S de desviación estándar vemos que tenemos todos los datos dentro de control. Nos marca que el límite inferior es de 0.02768. La desviación estándar es de 0.04901 y el límite superior lo tenemos de 0.07034. Continuamos con la presentación.
Estadísticas Process Control SPC. This is Mysore base. Define, measure, analysis, improve, and control. Overview, identify the Y, identify potential XX, verify the measurement system for the Y, understand the correct process stability, establish the current process capability baseline, the partial to list, process maps, current step BCM, 5 Ys, value and average analysis, fishbone, CNA matrix, gauge AR, control charts, process capability, risk analysis FMEA, TMBL tools, and the deliverables, process maps, the J, the Y, potential X, gauge and error, current process capability baseline, object contract. The purpose of the end of this class, we will be able to answer the following questions. What are the key concepts of SPC? How do we perform basic SPC calculation? What are control charts? How do we use control charts? Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of the process. We get data for SPC to learn when of process have checked, monitor a process to make sure that is up, does head any horse on the state, what happened in our process improved so that we can duplicate in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often the techniques are applied to ops product characteristics instead of input process characteristics. Open monitor of ops is a necessary first step, but input control is the goal. Measured systems are critical to proper data analysis. Measured variation must be understood and the statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of measuring on SPC. Gauge error studies are performed to prove that measured variation is real and not a result of the measurement system operated.
check process control. To after these techniques applicate to outputs. Product characteristic, listen of inputs, process characteristic. Often monitor of outputs is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measured variation must be understood and the statistical control before the application of SPC. Input the process outputs. Tracking inputs allows use to be proactive. Tracking outputs forces use to be reactive. Molding process. Inputs, material characteristic, mold condition, temperature, humidity. The process outputs product dimensions, yield, defects. Control charts are used to assess process variation and their sources and to monitor, control and improve process performance over time. A control chart focuses attention on detecting and monitor process variation over time, provides a common language for discussing process performance. Types of variation: common cause y special cause. Variation in SPC. Control chart are the SPC tool for describing the voice of the process. Control chart example: upper control limit, met, lower control limit. Control chart describe the voice of the process. P-chart percent detective, P-chart of rehead sample. This performed with unit sample size. NP-chart number detective, NP-chart of per sample, U-chart number of defects per unit. Test performed with unheld sample size. Western Electric rules: Rule 1 point beyond zone A. Rule 2 9 points and a row on one side of the average zone C or beyond. Rule 3 6 points and a row steadily increasing of decreasing. Rule 4 10 points and the row alternating up down. Western Electric rules: Rule 5 2 out of the 3 points and a row in zone I or beyond. Rule 6 4 out of 5 points and zone B or beyond. Rule 7 10 points and a row in zone C above and below the center line. Rule 8 points and a row on both sides of the center line with none in the zone C.